Bienvenidos a su espacio sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este miércoles, ombligo de la semana, y un miércoles que tiene un componente especial, tiene un saborcito dulce para nosotros los dominicanos, ya que hoy es un día de orgullo nacional. El día de ayer la República Dominicana dio un paso hacia que este país no sea solamente un país de deportes como la pelota o como el básquetbol, sino que el equipo de fútbol nacional de la República Dominicana ayer dio un golpe sobre la mesa y fue la victoria ayer contra Dominica, 6 goles por 1, que nos metió en la Copa Oro, una copa que se viene celebrando desde el 63 y que sería la primera vez que la República Dominicana contará con la participación, que participará el año que viene, en el 2025, en Texas. Así que la República Dominicana, primero que nada, felicitar a nuestro país, ya que es un honor poder participar en esta copa. Y bueno, dar el paso de que se hable de República Dominicana en otros aspectos deportivos, porque sabemos que somos un país reconocido por la pelota, somos un país también reconocido por el básquetbol, que incluso hemos participado en torneos internacionales, pero esta sería la primera vez que la República Dominicana participaría en un torneo de peso, en un torneo como la Copa Oro, donde juega Estados Unidos, juega México, o sea, juega la CONCACAF, que es la Confederación de Naciones de Centroamérica y Norteamérica. Así que felicitar a la República Dominicana, ya que esto es un logro que nos pone un pasito más allá en lo que viene siendo el panorama internacional de los deportes. Algo muy interesante. En verdad estamos en pañales en este deporte, pero sin embargo, hasta con goleada, ¿eh? Claro, no, pero desde cualquier punto se empieza y realmente la República Dominicana ha avanzado mucho en este deporte, aunque sí realmente todavía estamos en pañal en términos de la liga, en términos de futbolistas reconocidos a nivel internacional. La verdad es que vamos avanzando y poniendo cada vez un granito de arena más y más. Así es, porque de hecho todo el mundo empieza por lo pequeño, nadie explota de que siendo un héroe desde el principio. Lo importante es que nuestros atletas ya están en la copa y que puedan traer lo mejor de por ahí, ojalá sea la copa. Ciertamente, pero hoy es realmente un miércoles agridulce, podríamos decir, porque tenemos mucha información, tanto nacional como internacional. Parece ser, Juan Laurencio, que la ministra de la Mujer, por fin, y también la vicepresidenta Raquel Peña, han dado una respuesta a la República Dominicana en cuanto al tema del feminicidio, un tema que nos viene preocupando desde enero y que hasta el día de hoy habíamos tenido algunas respuestas, pero podríamos decir que son respuestas blandas, ya que seguimos teniendo este problema y no vemos quién ha salido a darle cara. La ministra de la Mujer ha salido en algunas ocasiones, pero no creo que haya emitido el mensaje correcto a una población que, o a una mujer que tiene miedo de salir a las calles, a una mujer que puede ser asesinada en cualquier momento. Y tenemos en el marco del Día Internacional en contra de la Violencia de Género, ambas se han pronunciado en contra de este fenómeno que sucede en la República Dominicana y que ya tenemos más de 50 casos en lo que va de año. Y ambas dicen que hace 3 años el presidente Luis Abinader sometió un proyecto de ley en contra de la violencia de género y que este todavía no ha sido aprobado en ambas cámaras. Y la vicepresidenta, tanto la vicepresidenta como la ministra de la Mujer, instan a que las cámaras aprueben este proyecto, este proyecto de ley, ya que con este podrían atacar de mejor manera lo que viene siendo el feminicidio, incluso tipificarlo bajo ley, que ayudaría a mitigar este problema que realmente se va convirtiendo en algo de fin de semana tras fin de semana y que lo que nunca puede llegar a pasar es que se convierta en una costumbre en la República Dominicana. Sería importante que se tomen acciones contundentes y que se definan estrategias para detener este fenómeno. Sin embargo, cuando tú analizas el feminicida que mató como seis y saber que va a ser juzgada por una, es una cosa como que, tú sabes, como que le choca a la gente. Porque los sentimientos de dolor, los niños que dejó esa persona huérfana, esa familia que sufrió buscando a sus parientes, o sea, esa mujer que la asesinó. Y al final solo va a ser juzgada por una. Tú sabes que muchos perimen. Claro, O no, sea, y no la hay debilidad, sumatoria de condena. exactamente, la debilidad de nuestras leyes, que no hay sumatoria de condena, es algo deprimente. O sea, bueno, vamos a decirlo así, que es como, deja a uno como, y entonces, porque se está esperando que por la magnitud del hecho,
el hombre por lo menos le cantara 90. Bueno, también teniendo en cuenta que el Pero caso, nuestro código no lo contempla. no, claro, pero justamente en el caso que estamos hablando de una persona que ya tiene más de 60 años, 30 años ni siquiera creo que pueda llegar a cumplir en la cárcel. Bueno, que él no lo pueda cumplir es una cosa y que se le dé su condena como manda es otra. No, ciertamente hay un sistema, tenemos un sistema judicial que tiene sus fallas. Yo entiendo que a veces el peso de la ley no recae sobre quien debería recaer o no resuena tanto en algunos que sí cometen estos actos delictivos o estos actos horrorosos para quienes habitamos la República Dominicana realmente, para todas las personas sensibles que entenderán que la mujer sufre día a día y que la mujer tiene estos riesgos. Evidentemente hay homicidio, pero el feminicidio tiene un componente social, un componente que a cualquier persona, como te había dicho en un principio, que tiene un sentimiento, que tiene sentido común, sabe que tiene un peso, un peso de más, Sí, podríamos decir, en la se sociedad. siente más, Claro. la sociedad lo siente más. Y Pero más en estos casos atroces que vemos como muchas de las víctimas terminan incluso tiradas en contén. En caso que ella incluso fue enterrada, tenía intención de enterrarla, tenía intención de no llegó, enterrarla. pero ya había sepultado unas cuantas, Claro, porque por entonces, eso andaba en impunidad. Oye, hubo un caso de que este señor, la primera que él asesinó, que le hizo creer a la familia que se había ido para Puerto Rico. Ya tú puedes ver esa gente esperando que su ser querido llegara, que llamara, y la mujer hacía mucho enterrada. no, mira, aquí estamos hablando realmente de atrocidades, pero tú sabes, Juan Laurel, si permítame interrumpirte aquí, que no es exactamente lo que a mí más me preocupa. A mí sí me preocupa el poco seguimiento que se le ha dado al feminicidio, pero más allá es realmente quiénes son los que van a prevenir o directamente atacar este fenómeno. Porque en estos días hemos visto como la Policía Nacional se ha envuelto en un escándalo en relación a la Operación Pandora, la operación que envuelve a unos policías en venta de municiones y armas. Eh, entonces vemos este caso, pero no solamente tenemos este caso de corrupción dentro de la Policía Nacional. Sabemos que el pueblo podríamos decir que le tiene miedo a la Policía Nacional. Hay Claro. gente que ha dicho abiertamente que la policía, o sea, que le tiene más miedo a la policía que a los mismos delincuentes. De noche, un carro de policía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces, este miedo social que ha infligido la Policía Nacional, que se lo ha ganado con su derecho, se lo ha ganado, que le ha infligido este miedo a la población, estos son quienes se supone que tienen que prevenir y atacar el feminicidio. Y ahí viene mi primera preocupación, porque hemos visto muchos casos de feminicidios que llegan ya a ser feminicidios, que en un principio la víctima acudió a las autoridades y las autoridades desestimaron el caso. No le hicieron caso. Entonces yo digo, por aquí es donde yo entiendo que tiene que comenzar la prevención y el ataque al feminicidio, por inculcar dentro de nuestras autoridades que esto es un problema, que es un fenómeno y que se le tiene que dar la importancia que tiene este fenómeno. Sí, exacto. Bueno sería que se le dé el seguimiento del lugar, porque muchas veces esto acontece porque no se le da seguimiento. A veces, pues, como tú dijiste, porque se desestima el caso. Otras veces por negligencia de las mismas autoridades y desencadena un hecho lamentable. Sin embargo, es bueno que también se tome en cuenta, o sea, porque también, como te digo uno, te digo la otra, que no hayan excesos, pero que se controle este fenómeno, porque de verdad que han habido demasiados niños huérfanos por esta causa. Y pensar lo que pueda padecer un niño, un infante, eh, que a quien le quitan oye, muchos se matan a la pareja y luego se suicidan ellos. Entonces, esos niños, nadie sabe lo que tienen que enfrentar en la vida por una locura de una persona. No, ciertamente son casos muy complejos, porque entender que una persona que toma la decisión de quitarse la vida, luego de quitarle la vida a su pareja y que incluso lo hace frente a sus hijos, frente a sus familiares, realmente que son temas que hay que Producen coger con pinzas, son traumas, traumas realmente. unos traumas que lanceran
el cerebro de esos niños y muchas veces hasta de los adultos. No, y ciertamente ya intentando avanzar con otro tema, pero ahí mismo con el tema de la infancia. Hoy UNICEF dio unos mensajes en estos términos del Día de la Infancia, el Día Internacional de la Infancia, que en algunos países se celebra el 29, pero en República Dominicana se celebra hoy, en algunos países se celebra hoy el Día Mundial de la Infancia. De hecho, ando con mi poloche. Sí, eso, me doy cuenta mucho sobre eso, Juan Lorenzo. Bueno, tú sabes que este día surgió para que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero no solamente estos derechos van más allá que decirlo. Es para que se emprendan acciones, entonces el día debe ser la memoria como para que la persona o los departamentos, las autoridades, los organismos hicieran como rindieran, ¿cómo se llama? Una estadística, Claro. hicieran un informe y trajeran los resultados que se había tenido durante el año. Ese es el objetivo de cómo se ha avanzado en salud de la niñez, su derecho a la salud, en su derecho a ser felices, su derecho a la educación, su derecho a la buena alimentación, y así sucesivamente. Ese era el objetivo de este día, que la niñez, o sea, se conmemora el Día de la Niñez y ese día conmemorativo, pues se tomaran, se analizaran todos los factores, las fortalezas y debilidades que había que mejorar, dónde se había avanzado. Ese era el objetivo. No, claro, el trabajo de UNICEF a lo largo de los años ha sido un trabajo digno de aplaudir realmente, intentando llevarle calidad de vida a niños y jóvenes alrededor del mundo, no solamente cumplir los derechos básicos, que son el derecho a la vivienda, el derecho a una vestimenta, el derecho a la educación, sino también intentar darle calidad de vida, que cualquier ser humano entendería que eso es primordial, más allá de vivir con dignidad, porque vivir con dignidad podríamos estar hablando de una casa, un poloché y varios libros para que estudie, pero aquí estamos hablando de la calidad de vida, una persona que pueda crecer en un entorno no hostil, que pueda crecer para ser una persona de bien, una persona con estudios, una persona exitosa, podríamos decir que aquí es donde yo aplaudo realmente la labor de UNICEF de intentar buscar, vuelvo repito, la calidad de Solución, vida exacto. para los niños y jóvenes, que nos espera un futuro bastante diferente, un futuro que creo que la humanidad estaría nadando en aguas desconocidas, por así decirlo, porque venimos con estas nuevas tecnologías, venimos con un mundo que se va convirtiendo un poquito cada vez más desigual por estas mismas tecnologías, por factores económicos, por factores de incluso de la alimentación. Así que el reto que tiene UNICEF es un reto bastante grande y la labor que va cumpliendo una labor, la verdad, que aplaudible. Sí, en verdad se ha avanzado mucho, aunque hay mucho por recorrer aún, pero obviamente es mundo. Y cuando tú analizas algunos factores que inciden no solamente en República Dominicana, bueno, aquí gracias a Dios no han habido, o sea, esta influencia no es contundente o no está. Pero, por ejemplo, cuando tú analizas la situación de Haití, qué padece la niñez un día como hoy, cómo encuentra, por ejemplo, la gente de Ucrania, Medio Oriente, te das cuenta que hay mucho por hacer. Sin embargo, aquí, gracias a Dios, la UNICEF ha ido desarrollando un trabajo encomiable, aunque todavía quedan algunos niños en la calle que trabajan haciendo cosas que no deberían, cuando deberían estar jugando. Pero eso es propio de los países, o sea, no lo justifico con esto, pero lo que quiero decir que siempre se cuelan algunos factores o algunos hechos que poco a poco se van eh, eliminando. Así es, Analisa. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero no se muevan porque venimos con algunos temas que están bastante picantes. Bienvenidos de vuelta aquí en su espacio sobre la noticia. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión en nuestro canal RNN2, canal 67, a las 6 y a las 11. También en nuestro canal de YouTube a las 7 y en nuestras redes sociales que subimos algunos cortecitos para que vayan tomando contexto. Nosotros veníamos hablando en la pausa, Juan Laurencio, de este tema que ha tenido frisada, podríamos decir, la reforma laboral, que es el tema de la cesantía. Sí, porque como tú sabrás o habrás escuchado y como saben nuestros amigos televidentes, los empresarios se le han caído encima la cesantía
pero quizás no han analizado el contexto sin la cesantía que hubiese sido o qué va a ser en realidad de las empresas. Porque cuando tú analizas ese contexto, te das cuenta que hay el único vínculo que muchas veces sostiene al empleador y al empleado. O sea, que te vincula a una empresa por un tiempo determinado, después de X tiempo. Es tu dinerito. Si Claro. tú no tienes ese dinerito, olvídate. Y lo mismo pasa con los empresarios. Cuando ellos saben que tienen que darle determinada suma de dinero al empleado, también ellos lo piensan antes de. Pero si esto no está, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso va a provocar un mercado volátil en cuanto a los empleados y empleadores. O sea, tú vas a estar en un sitio y los empleos no creo que le dejen buenos resultados porque si tú no tienes nada que te vincule, tú te vas. No, claro, la dinámica laboral se podría ver afectada si se le quita este componente. Ahora, sin embargo, yo te puedo plantear el caso de que hemos tenido en estos años, o también con los cambios de generación, vienen también los cambios de pensamiento. Y se da el caso de que estas nuevas generaciones han dado indicio de saltar de un trabajo en otro, sin importar también este factor de la cesantía. Porque cuando hablamos de sacarle provecho a la cesantía, estamos hablando de muchos años. En un año, 2 años, 3 años, tú todavía no acumulas esa cantidad de dinero, podríamos decir, o de salarios, para que la cesantía sea un monto, digamos, Considerable. exorbitante, considerable. Entonces aquí vemos cómo las generaciones también van cambiando De un poquito, mentalidad, no, ni sí. siquiera de mentalidad, sino la dinámica laboral o tal vez la dinámica de empleador-empleado. Incluso también muchos jóvenes entendiendo que en algún momento quieren ser empleador en vez de ser empleado. Incluso también lo vemos en el auge de la elección de la carrera de administración de empresas, que en estas generaciones ha subido muchísimo la elección de esa carrera, cuando en generaciones pasadas teníamos o sea, teníamos una mayor inclinación hacia otras carreras que no venían tanto con esto, Sí, porque esto eso es también se cierto. viene con el aumento de los sistemas de negocio internacionales que se van popularizando, como la cripto y todo ese tipo de negocios internacionales. Sin embargo, o sea, estoy de acuerdo con ese factor que tú señalas y tiene, o sea, sé que es así. Sin embargo, hay otro factor que hay que analizar y este es que nosotros estamos, o sea, nuestra sociedad, nuestra economía nos permitirá este factor. O sea, permitirá que este factor se desarrolle en la juventud. ¿Tú te refieres, por ejemplo, al tema del emprendimiento? El Y ese emprendimiento. Ok, claro. hemos visto unas autoridades que han estado motivando mucho el emprendimiento. Esa es la verdad. Pero no es menos cierto que no todo el mundo puede emprender. No, no, claro, ciertamente la economía no podría mantenerse sin empleados, así como tampoco se podría mantener con un mayor número de inversionistas, de emprendedores en ese sentido. Me parece que todo tiene que haber un equilibrio y todo tiene que estar fiscalizado para que el sistema pueda encargarse Para que pueda funcionar. para que se pueda redistribuir de mejor manera este sistema impositivo que son los impuestos. Pero aquí yo planteo, yo entiendo, por así decirlo, las propuestas que ha dado el sector privado, los dueños de empresas, de crear un modelo en el cual haya una victoria de ambos lados. En el caso de muchos empleados, han dicho que esto es, vamos a decir que es una forma de que gane solamente el empleador. Y yo digo, cuando un empleado dura mucho en una empresa, tiene ese derecho de la cesantía, pero cuando no dura mucho, igual lo tiene, pero no genera el mismo capital que está Sí, generando durando exacto. 25, 30, 35 años. Entonces yo entiendo que tú, en alguna manera, te estás condenando a durar 30, 35 años en una empresa para recibir un monto que igual no es equivalente a ese tiempo que tú estabas trabajando, Sí. ni te dará para vivir 5, 6, 7, 8, 9 años, porque no es real. Una persona que dure 30 años de su vida ganando de 30 a 50 mil pesos, no va a generar un monto de 7 millones de pesos, porque no No, no, funciona de esa manera. eso es la verdad. Entonces yo entiendo que un sistema que como ha promovido el sector privado, un sistema de pensión que tú puedas ir acumulando y la empresa también vaya depositando un dinero y que a medida que pase el tiempo, cuando tú ya tú salgas de ese trabajo o se te despida de ese trabajo, tú puedas tener
dinero a lo largo de los meses y no solamente una inyección de golpe, por así decirlo. Sin embargo, lo que más preocupa a la sociedad dominicana, a los sindicatos de trabajadores, y etcétera, no sé si es que ellos no se han explicado bien, pero la mayor preocupación es que tú sabes que los empresarios no suelen ser confiables con sus actitudes. Te venden una cosa por otra. Porque, No, por claro, ejemplo, eso sí. luego que había sido consensuado en unas cuantas reuniones, bueno, decenas, por no decir más de 100, que había sido consensuado cómo iba a ser el proceso, aparentemente ellos han salido con otras cosas diferentes y por eso que está el tranque. O sea, si ya se consensuó, ya se llegó a un acuerdo por mayoría, entonces ya deberían hacer lo que van a hacer y no venir ahora a estar buscándole la quinta pata al gato, como se dice. Sin embargo, ellos tendrán sus razones, pero lo cierto es que lo importante en este caso es que el pueblo no sea perjudicado No, claro, no. y que la estabilidad económica no se desestabilice como nosotros, al menos en la historia, lo sabemos. O sea, qué pasaba en el pasado, en la historia, cuando los sindicatos se iban por tiempo indefinido a la huelga, como hacen los profesores. Y Claro. eso quebranta el sistema económico de manera... No, por esa misma razón es que yo entiendo ambas partes, aunque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay muchos empleadores corruptos, hay muchos empleadores que buscan su beneficio o que buscan pagar el mínimo para obtener el máximo. Eso no podemos tapar el sol con un dedo en este caso. Pero a mí me parece que ambas partes se deberían escuchar porque eso es lo que tiene frenado el código laboral al día de hoy, no llegar a ese consenso todavía y que muchos empleadores del sector privado han dicho que no se les ha escuchado o que sus propuestas no han llegado a quienes deberían llegar para lograr un consenso. Exacto. Pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es que cuando se anuncie que hubo un crecimiento económico, por ejemplo, de un 5%, que le llega a lo que, porque eso se está quedando en un grupito, No, no, que se sí, sí, distribuya. Lo claro. importante es que eso se distribuya. Hemos visto a lo largo del año y bueno, a lo largo de todo este gobierno y el gobierno pasado que año tras año hay un crecimiento económico. La República Dominicana, el mayor crecimiento económico del Caribe, de la región, pero realmente no se traduce a nuestro Exactamente, bolsillo, al bolsillo del exactamente. dominicano de a pie. Eso es lo que hay que buscar en el código laboral, que eso se distribuya de manera equitativa, que todos consigamos algo, porque si no, no estamos en nada. Tiene toda la razón, Laurencio. Y no quiero que nos vayamos hoy sin tocar este tema porque creo que hoy es un día, como le había dicho, bastante cargado de información. Y en el panorama internacional, Juan Laurencio, hay algo que nos va a preocupar a todos. Creo que nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial y antes de que suene como muy alarmista, por así decirlo, Amarillista. claro, ciertamente esta teoría comparativa que se vienen dando incluso desde la Guerra Fría, desde esos tiempos de 1970, 1980, de que estamos al borde de una tercera guerra mundial, yo creo que hoy sí estaríamos hablando de algo de esa magnitud. Y es ya que en estos días, hace 2 días exactamente, Estados Unidos le había dado el permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia, cosa que Rusia había establecido desde el principio de la guerra, sería la declaración de la guerra por parte de la OTAN hacia Rusia. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos le dio el permiso a Ucrania para atacar y Ucrania atacó Rusia a través de sus vocales le advirtió a Estados Unidos y a la OTAN que ellos responderían con un ataque nuclear. Aquí estamos hablando de armas nucleares, que es lo que en el único contexto en el cual podríamos hablar de una tercera guerra mundial, porque ya estamos hablando de armamento pesado. Y los países que tienen este armamento pesado son los países que nosotros todos conocemos. Rusia, China, Estados Unidos, Irán, que son ya países de mayor magnitud que ya directamente estarían involucrados, o sea, Corea del Norte, ya directamente estarían involucrados en este conflicto. Ya, como todos sabemos, este conflicto de la guerra de Ucrania, que justamente ayer o antes de ayer rebasó los 1000 días, o sea que estamos hablando de más de 3 años de guerra, y que todavía no ha llegado ni siquiera a un punto medio, y lo que parece hoy es que se va a ir agravando este conflicto, un conflicto que tiene ahora más piezas en el tablero, porque tenemos a Rusia, podríamos decir,
con un respaldo de Irán, también con un respaldo de Corea del Norte. Sí, se han ido aliando más países, pero hay algo importante que ver aquí, y es que históricamente no sé si tú has oído hablar de la doctrina de Monroe. Claro. Esa doctrina consistía que América, o consiste para los americanos, y que ninguna potencia podía intervenir en el continente americano sin su autorización, vamos a decirlo así. Entonces, también consistía o consiste en que si un país de América atacara a Estados Unidos con, con el respaldo de una potencia que no sea de ese continente, también se iba a ver como una amenaza a aquel continente, o sea, esa potencia de aquel continente. Sin embargo, eso precisamente es lo que violó Biden, lo que hizo. ¿Por qué? Porque ese principio que es de Estados Unidos lo violó Biden cuando le permitió a Ucrania hacer el uso de estas armas. Y entonces por eso es la reacción de Rusia, que ahora no está mirando solamente a Ucrania como quien lo atacó, sino como a Estados Unidos, que es el dueño y quien lo apoya, o sea, del misil, y quien apoya a Ucrania. No, y aquí creo que hacer un acápite de que es evidente que esa guerra, si hablamos de dimensiones, una guerra Rusia contra Ucrania no tendría ni siquiera sentido en primer lugar. Rusia es un país de millones y millones de kilómetros con millones de habitantes. Ucrania es un país chiquitito que en un momento incluso llegó a pertenecer a Rusia cuando hablamos de la Unión Soviética. Así que en nivel de magnitud es una guerra que en principio no tendría sentido. Exacto. Ahora, todo el que puede indagar desde fuera este tema, incluso hasta con los titulares, se da cuenta de que Ucrania cuenta con un gran respaldo de la OTAN y Estados Unidos. O sea que la guerra desde un principio es una guerra de 18 países contra 3. Y digo 3 que se han ido sumando, pero en un principio era 1 porque era Rusia solo. Exacto. Así que estamos hablando de que Estados Unidos le dio permiso a Ucrania de atacar a Rusia, pero no solamente de atacar a Rusia, porque Rusia se va a defender. Y en el momento de que Rusia se defienda, corre peligro toda la OTAN. Corre peligro Europa. Todos corremos, porque hasta nosotros llevamos aquí. No, claro, en el caso de una tercera guerra mundial, yo creo que estaríamos hablando de... Mira, hay una corriente de pensamiento, podríamos decir, que se ha hecho muy viral con este tema de las guerras, tanto la guerra en Rusia como la guerra de Israel. Y es que la tercera guerra mundial se peleará con armas nucleares, pero al ver una cuarta guerra se peleará con palos porque no habrá nada. Sí. Pero si se da una tercera guerra mundial y se pelea así como tú dices, con ese tipo de armamento. No quedará nada. No, ¿y con qué palo van a pelear? ¿Será con los puños? Bueno, y el humano que quede peleará. Exactamente, porque difícilmente quede gente. No, ciertamente la situación en el panorama internacional está bastante complicada. También entendiendo que Biden tomó esta decisión a tan solo 45 días de entregar el gobierno a Donald Trump, que toma posesión el 5 de enero, perdón. Y un Donald Trump que intentó apaciguar un poco las aguas, dijo que intentará por todas las vías de que se detengan estos actos que vienen en repercusión de la decisión tomada por Biden. Pero, por ejemplo, en Kiev ya la embajada estadounidense, la embajada española y la embajada italiana ya tomaron acción ya tomaron acción de cerrar sus sedes, sí, porque lo que se viene es una respuesta por parte del gobierno ruso. Ahora ellos no saben cómo Rusia va a responder. Claro. Entonces están tomando las medidas preventivas y están llamando a sus embajadores. Claro. Desde aquí simplemente esperar que se pueda lograr a un consenso y que realmente esta guerra pueda, aunque sea, llegar a un término de conversación. Nosotros ya nos vamos a despedir porque sabemos que cuando los temas tan buenos se acaba bastante rápido este podcast, pero nos vemos mañana el jueves.